Tardes, bienvenidos sean todos. Oye, al fin podemos cambiar del tema chicle de este mes que ha sido las primarias del PNP y la guerra civil. Vamos a tocar algo que afecta a todos los que viven en la zona metropolitana, pero particularmente en San Juan. Carmen Yulín Cruz estuvo 8 años en el poder hablando basofia de códigos de orden público y toda la madre, y no hizo nada. Una de las cosas que prometió Miguel Romero cuando llegó al poder era consultar a la ciudadanía sobre un nuevo código de orden público. Y yo recuerdo que en campaña el hoy alcalde señalaba claramente que todo estaba recargado para el comerciante y que había que convivir tanto los negocios, particularmente de los que venden bebidas alcohólicas, con las comunidades. Una vez llegó al poder en la alcaldía, Miguel Romero abrió un extenso proceso de vistas, de estudios, de recepción de consultas con comunidades, y el alcalde ha estado visitando comunidades todos los días. Y una de las primeras cosas que pregunta es cómo los afecta, qué es esto, qué es lo que hay. En ese proceso hubo vistas públicas, hubo estudios, hubo amplia oportunidad de llevar. Obviamente en Puerto Rico no hay consenso sobre nada. Basta que usted diga rojo para que otro salga diciendo azul y el otro diga no, es naranja, y el otro que dice ningún color. Porque en Puerto Rico es así. No nos podemos poner de acuerdo ni en lo más mínimo. Pero a final de cuentas salió un código de orden público nuevo que no es perfecto y que tiende a balancear el desbalance que había. Y ustedes lo han visto. ¿Cuántas veces en el viejo San Juan los vecinos no se han quejado de las borracheras, de las meaderas, de todas las cosas que ocurren, de los desórdenes? ¿Cuántas veces usted no ha visto eso mismo puesto con los vecinos que viven alrededor de la placita de Santurce? ¿Cuántas veces no lo hemos visto con los vecinos de la calle Loíza? Y así por el estilo lo estamos viendo donde quiera que hay muchos o restaurantes o barras o chinchorritos. Y todo lo que se ha concentrado la prensa es en una cosita ínfima del código, que es el control de la venta de bebidas alcohólicas en horas de la madrugada. No estamos hablando durante el día. Eso es todo lo que se han concentrado para desmerecer el trabajo del alcalde. Y el Nuevo Día nos pone hoy descontento en el sector privado con el Código de Orden Público. Página 34. Ese es el titular. Usted dice, diablo, man, sector privado, todos somos. Todos somos el sector privado. ¿Qué pasó aquí? ¿Se viró todo el mundo? ¿A quiénes consultan? A los colmillos. Azore, la asociación de restaurantes que venden licor, y Amida, la asociación de pequeños comerciantes, donde pertenecen la mayoría de los negocios chinchorritos, chiringuitos y barras que hay y que venden. Y todos dicen, no, que esto va a acabar con la industria, va a limitar la venta de bebidas en la madrugada, esto va a causar desempleo masivo, terrible, nos vamos a tener que ir a la quiebra. Y usted dice, ¿y qué diablos hicieron? O sea, ¿dónde pararon? Bueno, pues, ¿cuál es el cambio? Miren qué cosa más horrible. El cambio es que
de lunes a viernes. Están las operaciones de venta de bebida alcohólica, empiezan a las 6 de la mañana y terminan a la 1 de la mañana. No pueden vender más allá de la 1 de la mañana, excepto la zona hotelera, donde a los huéspedes los hoteles le pueden vender licor. Y la segunda cambio es que los sábados y domingos no pueden vender más allá de las 2 de la mañana. Mire, se ha formado como siempre. Y entonces es la locura. Por un lado, los residentes quieren que se tomen medidas de seguridad. La mayoría de los delitos ocurren 40% entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. Hay un problema a esa hora de desórdenes, de alboroto, de criminalidad, de todo eso. Y el alcalde nos limitar una horita los va a llevar a la quiebra. O sea, usted sabe que esos son unos enmayados. Son unos enmayados. ¿Por qué? Porque a la 1 de la mañana, según datan los estadísticas, a la 1 de la mañana ya se ha vendido el 94% del licor. De manera que si usted pone una hora de cierre a la 1 y el sábado y el domingo a las 2, eso quiere decir, ¿verdad?, que la gente, pues, que quiera beber más, empieza bebiendo más temprano. De hecho, existen códigos iguales en Carolina, en Caguas, en Bayamón, y nunca nadie ha hecho ese reclamo. Ahí no ha ido Azores, ni ha ido Mida, Mida no, los detallistas. Es una cosa, porque es más importante la bebelata que velar por la paz y la tranquilidad de los vecindarios. Y como les digo, San Juan tiene 185 bares, 719 restaurantes con licencia para bebida. La vasta mayoría cierra mucho antes de eso. Ustedes lo saben. No hay mozos para atender. No hay personal para atender. Un restaurante que esté abierto desde las 5 de la tarde hasta las 2 y 3 de la mañana. Esa es la situación y es parte del mamamelchoreo. Si me lo quitas, lloro, y si me lo pones, grito. Es así. No hay manera de satisfacer al puertorriqueño de ninguna manera. Pero aquí el argumento es de los billetudos. Los billetudos prefieren proteger sus billetes, que no se van a tocar, y no la paz y tranquilidad de los residentes. Tengo a Garriga Picó, porque Garriga ha vivido también en Río Piedra y ha vivido en todos lados y ha visto todo eso. Y no sé si ha llegado Gregorio, pero vamos a empezar con ese tema que está sabroso. Sí, estamos aquí, Luis. Saludos a todos. Adelante a los dos. Dale el botón, Garriga. Saludos, Luis. Saludos, Gregorio. Es un placer estar con ustedes después de una semanita de vacaciones. Una semanita, muchachos, eso era una sabática. Bueno, lo que tú sabes, tuve que ir a resolver unos asuntos, pero ya están resueltos y estamos de vuelta. Luis, saludos, y me alegra mucho que me traigas este tema, porque yo soy de los que sufre directamente las consecuencias, o estaba sufriendo las consecuencias de una falta de un código de orden público que impidiera la clase de cosas que se están prohibiendo ahora. Y es que el problema es que a esa hora de la madrugada, a partir de las 2 de la mañana, empiezan una serie, en todo Santurce, el sitio que tú has mencionado, la placita de Santurce, la calle, la calle Serra, ¿no? Y en el sector de Miramar hay una serie de sitios donde personas que salen muchas veces de actividades ilegales en diferentes puntos de la área metropolitana van entonces a comer y a beber en esos sitios, en esos lugares. Y entonces vienen con carros que hacen estruendo, que hacen un montón de ruido, se pasan echando carreras por las propias
avenidas de Santurce y los expresos que dan acceso a Santurce, haciendo ruido con los motores y con los mufflers, y encima de eso muchas veces disparando, Luis, se oyen los disparos, porque es que son personas que tienen la costumbre esa de lo que llaman medir calibre, a base de disparar para que el otro sepa cuál es el calibre de las armas que están portando muchas veces ilegalmente, y la están disparando ilegalmente, pues nadie puede estar disparando así por el mero. Y encima de eso pues dejan toda la cuestión de la suciedad, la basura, es decir, sobre todo en Santurce, en el área donde yo te puedo decir de propio conocimiento, es un desastre lo que está ocurriendo por precisamente las salidas esas a las 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana. A veces a las 6 de la mañana todavía tú pasas por sitios y ves la gente bebiendo, y las prostitutas también, porque también a eso se le añade a las prostitutas femeninas, masculinas, transexuales y toda clase de cosas que se ven todavía en las calles de Santurce. Y hay vecindarios allí, vecindarios de todas las clases, clase media, clase alta, clase pobre, es así. Gregorio. Buenos días nuevamente, Luis, a ti, Buenas a Riga y al público que nos escucha. Yo creo que en el análisis que están haciendo estos sectores públicos, se les está quedando una ecuación económica en ese análisis, y es el siguiente. Es que la operación gubernamental, esas horas en términos de seguridad, limpieza y otros aspectos, es mucho más alta para atender ese sector en particular y esos negocios en particular que lo que es el resto de las horas. La disponibilidad se afecta, hora extra, una serie de cosas, es mucho más peligroso y le aumentan los riesgos para los funcionarios públicos, y eso tiene un costo también, y ese costo se le impone al resto de la sociedad mediante contribuciones, mediante servicios un poco más limitados a otras horas pico importantes de actividad comercial, y por lo tanto entendemos que en el proceso hay un sacrificio para algunos negocios que generen mucho dinero de 3 a 5 de la mañana o a la hora que sea, pero la realidad es que nuestra sociedad depende de un balance, y en ese balance tenemos que reconocer nuestras circunstancias y realidades. Puerto Rico está pasando por una crisis fiscal importante, por lo tanto nosotros no podemos estar dándonos los lujos de tener a esa hora unos gastos sustanciales que se le impongan al resto de la sociedad, porque un grupo de negocios, un grupo de personas quieran estar saliendo esa hora. Número 2, tenemos que contemplar en ese aspecto y en esa dinámica también que los negocios de esos sectores han sido inefectivos en ellos mismos establecer autocontroles y establecer normas para mitigar cualquier impacto que tengan, y han obligado a que el gobierno y el Estado intervenga porque ellos han sido incapaces en ese proceso, que es el primer paso siempre, el autocontrol, la autogestión, la fiscalización propia antes de que entre el gobierno, y esa carga no se le puede imponer al gobierno. Y si vamos a hacer un análisis económico, social de esto, hay que ser responsable e incluir ese aspecto también. Les doy un ejemplo. En Orlando, la ciudad de Orlando, la ciudad bella como le llaman, es como el viejo San Juan más o menos, pero obviamente no tiene la antigüedad, y hay muchos restaurantes y hay mucha barrita. El Consejo Municipal acaba de aprobar hace menos de 6 meses 3 requisitos. El dueño de una barra, un restaurante, es responsable de mantener limpio todo el área y la periferia de su acera y de la calle. Segundo, si van a vender bebidas alcohólicas después de cierta hora, tienen que tener guardias de seguridad. La ciudad lo que ha aportado es vigilancia, y en las esquinas, ciertos sectores ponen unas vallas con detectores de metales, cuestión de que nadie pueda traer armas, que no pase lo que pasó en la calle Loíza. Eso es sencillo, y todo el mundo al principio brincó, pero no se ha afectado en nada el negocio, lo que hace es que la gente empieza a beber más temprano y se va para su casa. Esa es la que hay, Garriga. Bueno, eso es lo que hay.
tenemos que ver qué pasa aquí que se me va. No, está prendido. Está prendido, te estoy oyendo. Es que aquí la gente se puso extra crispy aquí en el estudio. Estamos mozos después de esas vacaciones. Te pusieron extra crispy. Mira, Luis, el problema no es la persona o la pareja o los grupos que salen una noche a darse unos tragos y que salen a celebrar un cumpleaños, a celebrar un aniversario, que sencillamente coge una noche de asueto. Esas personas van y hacen el consumo y van y gozan y todo bien. El problema es un sector de la población que no es ese, sino que está dedicado a trabajar en cosas que no deben toda la noche, y entonces esa hora de la mañana es que entonces salen a comer, que salen a terminar de beber encima de lo que ya se hayan metido al cuerpo, y esos son los que causan ese problema. Entonces el problema está en que hay que detener esa actividad a partir de una cierta... Hay que detener los servicios a esa hora de la noche para que no se convierta en un problema para comunidades donde vive gente. Si esto estuviéramos hablando que es una cosa que ocurre en un sector aislado, en un campo donde hay especialmente para que la gente... Ponte en el frente portuario. En el frente portuario. Ponle tú que yo siempre he pensado que eso se va a convertir en algún momento en una zona roja. Pues está bien, pues eso está allá y no se molesta. Pero en Santurce vive gente, en un sector, en todo Santurce, desde que esté a un lado de la bahía y al otro lado de la bahía, en todo Santurce vive gente que tiene que trabajar y que viven atormentados con los ruidos, los tiros, y todos los problemas que trae esa clase de consumo de licor y a esa hora de la mañana. Bueno, eso es uno de los temas que tenemos hoy. Obviamente yo sé que ustedes están locos por discutir toda esta situación de la primaria del PNP, que es uno de los temas que tenemos hoy. La cuestión de los llamados cambios a la ley electoral y el gobernador diciendo que no. Estoy seguro que van a hablar también de Ron DeSantis y Donald Trump y los casos de Donald Trump. Así que tenemos temas por un tubo y 7 llaves. Yo tengo un compromiso, los dejo ustedes con nuestra audiencia y mañana yo estoy con ustedes nuevamente a las 12 ahí en el estudio de Noti1. Así que los dejo, Garriga y Gartúa, ustedes tienen la palabra después de la pausa. Bateando aquí de pinch hitter José Garriga Picó y acompañado del licenciado Gregorio Igartúa. Estábamos hablando del Código de Orden Público en San Juan, pero a sugerencia de Luis, vamos a pasar al tema de las primarias dentro del Partido Nuevo Progresista. Yo, como ustedes saben, estuve de vacaciones, estuve fuera de Puerto Rico y cuando regresé me di cuenta de que aquí en Puerto Rico todo el tema que se estaba discutiendo, lo que se estaba llevando a que las personas se arrancaran las cabezas, por así decirlo, es el tema de si debe haber o no debe haber primarias en el Partido Nuevo Progresista y si esas primarias dentro del Partido Nuevo Progresista deben, qué temas deben tratar y cómo deben llevarse a cabo. A mí me parece que es innecesario toda esta lucha por las primarias, si se celebran o no se celebran las primarias. Obviamente, si hay primarias, solamente uno puede ganar. Ya sea el gobernador Pedro Pierluisi, que aspira a la reelección, o sea la que supuestamente, porque todavía no lo ha hecho claro, todavía no lo ha dicho de manera definitiva, Jennifer González, que aspire a la posición de candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Eso me parece que
no debe asustar a nadie, no debe parecerle raro a nadie que haya primarias dentro del partido. Ha habido primarias a lo largo del siglo XXI en el Partido Nuevo Progresista en 4 ocasiones. La primera fue entre Pedro Rosselló y Carlos Pesquera. La segunda fue entre Pedro Rosselló y Luis Fortuño. La tercera fue entre Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi. Y la cuarta fue entre Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez. De esas, en tres de esas, el que ganó las primarias del PNP ganó la candidatura a la gobernación también, salió electo gobernador. La única que no salió, el único que no logró ganar la gobernación después de ganar la primaria fue Pedro Rosselló, que entendemos todavía, yo entiendo todavía que ganó las elecciones, pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico le concedió 3,000 votos, que yo entiendo no se lo debía haber concedido, pero el Tribunal Supremo manda más que yo, y hizo gobernador a el candidato del Partido Popular. Así es que si miramos a esa experiencia, las primarias dentro del Partido Nuevo Progresista no llevan a la derrota. Yo sé que en esto estoy en desacuerdo con el compañero Dávila Colón, que sí piensa de que las primarias son un elemento de lucha que lleva siempre a que el partido sea derrotado, pero me parece que la evidencia es clara. Y en ese sentido, yo creo que nadie debe tener miedo a que haya una primaria dentro del Partido Nuevo Progresista. Y voy a decir en el próximo turno las razones por las cuales las primarias son convenientes para los partidos. Pero vamos a dar la oportunidad a Gregorio. Pues mira, Garriga, da la casualidad que esta semana pasada yo publiqué un artículo sobre este tema, y sé que hay algunas personas que piensan que esto es un análisis muy filosófico o académico, pero yo lo veo en términos prácticos precisamente por la experiencia a la que tú señalas, que es que el Partido Nuevo Progresista, la experiencia moderna es casi exclusivamente de primaria. Yo parto siempre de esta premisa. Nosotros los estadistas, todo nuestro reclamo se ha fundamentado principalmente en la idea de la participación política, de la importancia de eso, de los efectos de ese intercambio de ideas que surge con la participación política. Y parte de ese proceso, históricamente, incluye incluso cualquier desaveniencia, cualquier diferencia de perspectiva que pueda haber dentro de un partido. Que es incómodo, que hay unas reglas básicas que seguir y de lo contrario se te puede salir de control el proceso y puede degenerar en otro tipo de cosas. Claro que sí. Que este tipo de movidas, particularmente en este caso donde tenemos una comisionada residente fuerte que ganaría cómodamente nuevamente y que eso dejaría un espacio y que hay una incertidumbre. Aceptamos todo eso. Incluso te acepto la posibilidad de que algunas personas de buena fe en su análisis entiendan que este no es el momento, que esto le quita atención al proceso de estatus, que no es conveniente. Todo ese tipo de cosas son válidas. Lo que no es válido para mí, y lo he visto en algunos sectores, son dos cosas. Número uno, el hecho de tratar de forzar a la mala que no haya primaria, bajo métodos que trascienden el mensaje que hemos llevado nosotros como estadistas. En eso nunca voy yo a estar de acuerdo. O sea, nosotros los estadistas hemos tenido la valentía siempre de criticar el sistema y enfrentarlo, y eso incluye la crítica y el enfrentamiento y los conflictos, a veces agridulces, dentro de un mismo partido. Y lo segundo es lo que hice alarde en mi artículo y anteriormente. Aquí hay un issue de disciplina de todas las partes envueltas, y no solo es de los políticos que estén corriendo y su equipo de campaña, sino de todos nosotros en el proceso democrático. No podemos permitir que el proceso degenere a tal forma donde terminemos todos botando sapos y culebras por la boca y matándonos, y que convirtiendo a las personas en vez de candidatos en fiscales tratando de meter preso al oponente. Pues tengo que estar de acuerdo con tus dos puntos. Primero, obviamente con este que terminas, que es el punto de que tiene que haber una civilidad, pero la civilidad
no se puede legislar, no hay manera que tú puedas legislar que las personas se comporten de acuerdo a la ley, porque la ley está ahí de acuerdo a las buenas costumbres. Las buenas costumbres están ahí, sencillamente las personas tienen que hacerlo o no hacerlo, pero generalmente el electorado castiga a aquellos que no se comportan de acuerdo a las normas de la civilidad y de la manera en que debe ocurrir. Y segundo, tú mencionaste primero, no hay manera que usted pueda prohibir una primaria. Primero porque por ley no se puede hacer. Aquí por cualquier persona que sea un elector bona fide y sea un miembro bona fide del Partido Nuevo Progresista podría aspirar a la posición de gobernador dentro del Partido Nuevo Progresista si cumple con los requisitos que hay que llevar en la Comisión Estatal de Elecciones, al igual que en todos los otros partidos. Lo que pasa es que los otros partidos, mediante la cultura interna de los partidos, impide de que haya ningún candidato que no sea el que diga el líder. Eso pasa en el Partido Independentista, ha pasado por los pasados 60 años dentro del Partido Independentista y ha pasado dentro del Partido Popular desde la época de Muñoz. Y hablando de eso, quiero que veas que cuando se ha tratado de impedir que haya una primaria, precisamente lo que ha ocurrido es una catástrofe para los partidos. Dentro del Partido Nuevo Progresista fue en 1983 cuando el Hernán Padilla aspiró a ser candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista. Y Carlos Romero Barceló, que era el gobernador en aquel momento, no quería ser retado por Hernán Padilla, que era alcalde de San Juan. Y en esa lucha, Carlos Romero Barceló, que dominaba la mayor parte de la estructura del partido, logró que el partido se negara a darle unas primarias a Hernán Padilla. Y el resultado de eso fue que Hernán Padilla se vio forzado entonces a salir del partido y crear el Partido Renovación, y ese Partido Renovación dividió el voto estadista y de esa manera en 1984 gana las elecciones Rafael Hernández Colón. Pero más que eso, el Partido Popular le pasó aún peor, y me tengo que echar un poquito más para atrás, fue en 1968. En 1968 el Partido Popular tenía el gobernador que era Roberto Sánchez Vilella, y Roberto Sánchez Vilella aspiraba a la reelección, pero Luis Muñoz Marín, que era el caudillo del partido perenne, sencillamente no quiso que fuera Roberto Sánchez Vilella y le negó las primarias que pedía Roberto Sánchez Vilella con el lema aquel de que el pueblo decida, que todo el mundo recordará si tiene cierta edad. Y eso llevó entonces a que Roberto Sánchez Vilella creara o utilizara el Partido del Pueblo para llevar su aspiración a la gobernación. Dividió el voto del Partido Popular, el Partido Popular perdió la elección, perdió la hegemonía y el Partido Nuevo Progresista llegó al poder. Entonces, la historia lo que nos dice es que tratar de hacer lo que tú señalas, Gregorio, de impedir de que haya una primaria, de tratar de negar una primaria, lo que lleva es a dividir los partidos y a la derrota de esos partidos. Cuando hay primarias y las primarias se llevan a cabo como deben ser, los partidos van a la victoria. Mira, yo creo que más allá de esos ejemplos, además de esos ejemplos que tú muy bien señalas, que son ejemplos directos, yo creo que podemos identificar que el parte del problema que tiene actualmente el Partido Popular es el miedo ese a confrontar las divisiones internas y las diferencias de opiniones por miedo a que el partido se divida y pierda vigencia. Y lo que ha terminado pasando es que esas diferencias de criterio iban a salir eventualmente, salieron, y el partido lo que perdió fue la fuerza moral de llevar un mensaje, perdió cohesividad y lo que ha terminado es en nutrir partidos que son ajenos al Partido Popular porque querían evadir el problema esencial que tienen, que es la definición de estatus.
En el caso del Partido Nuevo Progresista, evidentemente las primarias siempre dejan roncha y las primarias siempre tienen sus aspectos, en todo. Pero lo han dejado históricamente y sé que hay gente que se enchisma y que nunca se sanan ciertas heridas, pero en un sentido, ese es el precio de la democracia, ese es el precio del proceso y de depurar las ideas dentro de un partido. Pero el precio no ha sido el precio, porque el PNP cada vez que ha tenido primaria para la gobernación ha ganado el que su candidato... No, estoy de acuerdo, no me refiero al precio en términos de que el resultado final sea malo, sino en términos de la incomodidad que crea el proceso, las peleas, las divisiones, la incertidumbre, pero eso es parte de este proceso a la larga. Sin eso, oigan, si estuviera todo y todo el mundo estuviera de acuerdo, tuviéramos la papeleta estuviera planchada y nadie tuviera una aspiración, una discrepancia, tampoco tendríamos problemas. Bueno, pero la realidad es que la hay, y si la hay, la tenemos que aceptar y enfrentar. Luis nos pide que hagamos un detalle de las desventajas y ventajas de las primarias, ¿verdad? Y ya tú mencionaste de las desventajas que se mencionan constantemente. Bueno, que va a haber pelea entre miembros del partido. Bueno, va a haber pelea, ciertamente. La política democrática necesariamente conlleva que va a haber aspiraciones encontradas y el pueblo tiene que escoger entre ellas. Precisamente esa es la democracia. Segundo, que va a haber expendio de dinero. Ahora, el dinero no se va a votar. El dinero se va a utilizar en campaña. Tercero, que esto va a darle la oportunidad a los otros de atacar a los candidatos. Los otros partidos siempre van a atacar a los candidatos del PNP y los del PNP siempre van a atacar a los candidatos de los otros partidos. Así que me parece que esas dificultades palidecen ante la lista de beneficios que te voy a dar ahora, de las cosas que son buenas, que pueden traer buenas las primarias. Primero, el primer beneficio que tienen las primarias es que los candidatos publican su obra. Mira, ya el gobernador de Puerto Rico, que está interesado en la candidatura, está moviéndose de una manera como si estuviera en la elección. Es decir, que va a tener una campaña que le va a durar año y medio para llegar a la gobernación. Mientras que el Partido Popular no tiene ni siquiera candidato todavía, no se sabe ni siquiera quién es, no está hablando de la obra que va a realizar. Es decir, los candidatos, y por el lado de la comisionada residente, la comisionada residente pues está hablando de su obra, hablando de las cosas que puede hacer, haciendo actividades de campaña que proyectan su imagen. Es decir, lo que hace la primaria es adelantar el comienzo de la campaña y uno de los dos va a ser el candidato y por lo tanto esa campaña va a estar adelantado. Segundo, se renueva la estructura de la base del partido porque cada uno tiene que traer diferentes personas, un equipo electoral distinto y un equipo de trabajo distinto. Y eso hace que se recluten nuevas personas, es un proceso de reclutamiento, ya no solamente son los que están en este momento con el gobernador. Una de las cosas que yo creo que se le ha criticado al gobernador que ha hecho en estos días, es decir, que él favorece a que él está a favor de todos los incumbentes. Bueno, pues eso quiere decir que está a favor de que no haya ninguna clase de cambio, que haya una evaluación automática positiva de estas personas. Eso me parece que no ayuda a que haya una renovación, que haya un crecimiento del partido, que es... Tengo más en la lista, pero te doy la oportunidad de que comente estos dos antes de que nos llegue Mira, en términos esenciales, que como decía, yo coincido, o sea, a nivel tanto filosófico como práctico, la mayoría, aquellos que creemos genuinamente en la democracia, en el proceso político, reconocemos todas esas ventajas. Yo creo que incluso dentro del contexto del Partido Nuevo Progresista hay algo bien interesante, y es que somos un partido que está unido por fines ideológicos de estatus, pero nuestras filosofías sociales
no necesariamente coinciden, hay grandes diferencias dentro del mismo partido y esto permite que dentro del mismo partido haya esa discusión, la cual es saludable y es necesaria, porque muchas veces parte de las discrepancias internas, de los problemas internos, se debe más a eso de lo que la gente imagina, a discrepancias básicas sobre filosofía social, económica, política, que no necesariamente tiene que ver directamente con el estatus, sino que tiene que ver mucho más con la con la política pública nacional y local. Mi único caveat, como digo, o asterisco, y tú lo has dicho muy bien, que no podemos legislar la conducta, la disciplina de las personas, pero sí hago un llamado y reconozco que todos estos principios positivos, en la medida que finalmente, por las razones que sean, no se dé esa disciplina en unos niveles, dentro de un nivel de razonabilidad, siempre va a haber discrepancias, peleas, incluso a nivel, va a haber cuestionamientos, eso es parte de... Pero cuando se excede cierto límite donde degrada el proceso, donde se degrada el debate, pues yo sí tengo cierta preocupación. Y lo digo no solo conceptualmente, sino tengo que ser sincero. Yo también estuve fuera, y vamos a una pausa rapidito, pero para puntualizar y seguimos discutiendo, yo estuve fuera, pero la realidad es que los pocos apuntes que vi durante el tiempo, sí me preocupó que tan rápido se elevara tanto y se llegara a ciertos niveles en la discusión. El diapasón subió rápido. Exactamente. Bueno, mira, vamos a hablar sobre esto y sobre otras cosas más, la cuestión de cómo se utilizan los medios, cómo la primaria provee la oportunidad de cambiar el liderato. Todo esto es bien importante que se vea la función que tiene la primaria y la función histórica, porque la primaria es un gran logro se considera dentro de la teoría política que las primarias son un gran logro de la democracia. Vamos a la pausa, y Gartúa hijo. Y estábamos hablando de las primarias, y decíamos que las primarias, pues algunas personas ven algunas de las dificultades que pueden causar unas primarias. Sobre todo, ¿tú sabes quiénes ven las dificultades de las primarias? Los que piensan que van a perder. Porque el problema es que los que no quieren primaria generalmente son los que piensan que van a perder la primaria. Así que, porque los que piensan que van a ganar la primaria no les importa, ¿verdad? Pero entonces, vamos a ver las ventajas que tienen las primarias en sí como mecanismo democrático. Y yo te decía que dentro de la literatura de la ciencia política, pues es el triunfo de las primarias, es uno de los grandes triunfos de la democracia. En el siglo XIX la democracia americana fue desarrollándose, pero se dañó, se sufrió los problemas de lo que se llaman las grandes maquinarias políticas que se desarrollaron en las ciudades, Nueva York, Chicago y en otras, donde esas maquinarias políticas eran capaces de impedir que la gente tuviera los candidatos que querían y al fin y al cabo imponían unos candidatos, imponían unas cosas que no eran lo que el pueblo quería. Y a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que se llamó el movimiento progresivo, no son los mismos progressive de ahora, pero el movimiento progresivo llevó, entre otras cosas, a la reforma del sistema político, incluyendo el que se empezara a hacer las primarias. Así que de ahí en adelante va a empezar a haber primarias en los Estados Unidos, y esas primarias que se dan en Estados Unidos entonces se van generalizando también a otros países, y en Puerto Rico, de hecho, no vienen a llegar hasta los años 70, donde el código electoral del tribunal, que creó el Tribunal Electoral por primera vez, dice que debe haber primarias para la selección de los candidatos, y no llegan a convertirse en obligatorias hasta el año 2000. En realidad, las primarias en Puerto Rico que sean obligatorias para todas las posiciones. Pero las primarias, al fin y al cabo, se consideran que son beneficiosas no solamente como una cuestión de principio, que dentro de la democracia debe haber primaria para que no sean las maquinarias de los partidos las que impongan los candidatos, sino que sea el mismo pueblo. Pero hay otra ventaja. Y habíamos mencionado, y ya te había mencionado, que
La primera ventaja que veo es que los candidatos logran ya empezar la campaña y decir sus obras. Así que al partido le conviene que los candidatos empiecen a trabajar temprano en sus campañas. Segundo, renueva la estructura, porque cada candidato nuevo tiene que traer un equipo nuevo de trabajo y de ahí va a haber una cantera de personas que pueden estar ocupando posiciones posteriormente cuando el partido esté en el poder. Un tercer beneficio es que el nombre para el partido, es que el nombre del partido se mantiene en los medios, desplazando la mención de los otros partidos. Ahora mismo nosotros estamos hablando del Partido Nuevo Progresista, que es el que tiene la controversia de si va a haber primaria o no va a haber primaria. Y por lo mismo no estamos hablando del Partido Popular. Si estuviéramos hablando del Partido Popular, estaríamos dándole a las personas ideas sobre ese partido y sus candidatos y demás. Y el que meramente tú menciones un partido y un candidato dentro de los medios se convierte en una manera de tú fomentar el que estas personas sean favorecidas por el pueblo. Así que eso ya es una de las ventajas, es que mantiene el nombre del partido constantemente en los medios. Y la primaria, además, provee la oportunidad de tú salir de personas que tú no quieres tener ya, porque ya están anquilosados, ya no son los mejores candidatos, o porque tienen ya defectos, o pudiera ser hasta que estén teñidos de actos que sean turbios y que no se quiera tener. Así que es la manera de usted ir limpiando las candidaturas. Si sencillamente todos los que son candidatos, son incumbentes, pudieran seguir en las candidaturas, pues no habría ese cernimiento que es posible mediante las primarias. A mí me resulta interesante que nuestra crítica histórica al Partido Independentista es que todas las determinaciones se toman en cuartos cerrados, por dedo, que nunca se han abierto al proceso político, y entonces pues cuando nos toca a nosotros entrar al proceso político, entonces pues todo el mundo brinca y oigan, es natural que haya cierta reserva porque es como dije, independientemente de todas las ventajas, eso no quita que no sea incómodo en determinados momentos. Pero de nuevo, hay unas realidades que una primaria trae más allá de sus beneficios y desventajas. Y uno de ellos, en este caso particular, es que hay unos nuevos paradigmas en posiciones que entendíamos que estaban ya sobre las cuales no había incertidumbre. Y en la medida que eso vaya a surgir, pues entonces yo creo que también como parte del proceso, en lugar de empujarlo y esperar que no surja el proceso, porque se va a dar independientemente hagan eso o no, si vamos a aceptar que esta es la realidad con la que nos vamos a enfrentar, y yo no tengo duda alguna de que esto es lo que viene, pues entonces tenemos que empezar a contestar y hablar abiertamente de estas preguntas que surgen. ¿Qué va a pasar a nivel de comisionado residente? ¿Quiénes van a ser las personas que van a estar disponibles para esas posiciones? ¿Qué otros cambios podemos esperar, como tú dices muy bien, en ese proceso de posiciones clave? Porque definitivamente, o sea, hasta a nivel legislativo, eso lo sabemos, no es algo nuevo. Evidentemente, las posiciones de liderazgo legislativas dependen en gran medida de estas afiliaciones que se hagan en esta etapa. Así que el proceso es interesante. Si yo, de nuevo, independientemente de todo y sin entrar en las candidaturas en particular como cuestión de proceso, yo veo todo eso, sí, llamo a la disciplina y llamo a que abiertamente lo discutamos, que todos estos temas son importantes discutirlos y que todos aquellos que entiendan que pueden hacer una contribución en los distintos puestos, que den el paso adelante y sean valientes y digan, este es el momento. Pero hay más ventaja todavía, mira. Las primarias he reconocido que estimulan el ingenio y la creatividad en la propaganda para que posteriormente se utilizan en las elecciones. Es decir, cuando tú empiezas un año, 2 años antes, 1 año y medio o 2 años antes a tener que pensar en los eslogans, en los temas, en las figuras que vas a utilizar en las campañas,
eso te da un pie adelante, te mantiene estimulado en la parte creativa de las campañas, del candidato y de todas las personas que están a su alrededor. Y eso repercute al fin y al cabo en el partido, porque el que gane pues es el que tiene el que logró los mejores recursos de este tipo, y esos recursos entonces pueden ser utilizados, y los recursos buenos que también desarrollara el que perdió pues también pueden ser utilizados. Y además de eso, entrena el equipo electoral. O sea, las elecciones se ganan en las urnas. En las urnas es que se ganan las elecciones, contando los votos. Y si al fin y al cabo tú no tienes quien te cuente los votos, si tú no tienes la manera de asegurarte que se le defiende a cada elector su derecho a votar de la manera que quiere, pues tú no vas a poder ganar elecciones. Así que ese mantener un equipo electoral, sacar a la gente de sus casas a que se lean las partes de la ley electoral o de los reglamentos electorales que son necesarios, que practiquen unos ejercicios, que vayan a las primarias y lo hagan, es lo que te prepara el ejército electoral que vas a necesitar el día de las elecciones. Así es que eso es otra de las ventajas. Adelante. Te iba a decir algo que es interesante y que es bueno que discutamos, fíjate, distinto a lo que uno pensaría, como tú dijiste ahorita, que usualmente se piensa que hace un daño, pero el récord histórico es que hemos prevalecido en la mayoría de las ocasiones donde ha sucedido. Toda menos una aquí, la una esa fue Juárez. Hay dos cosas interesantes, mira, a nivel presidencial, la primaria siempre ha servido, claro, nadie quiere perder, pero siempre ha servido, aún aquellos que pierden, ha servido de experiencia para entrar en ciertos temas, para darse a conocer ante toda la nación y no en sus distritos o en sus estados donde probablemente ya son conocidos, pero son figuras importantes, y les ha servido de tirar su nombre y decir, mira, yo estoy disponible, aun cuando en un momento dado no sea el caso, posteriormente sí. Ese caso lo hemos visto en un sinnúmero de ocasiones, personas que en determinado momento pierden una primaria y su nombre resurge. En el caso de Puerto Rico pasó lo mismo. El hecho de que el actual gobernador haya perdido una primaria contra Ricardo Rosselló no significó su fin político como muchos auguraron, sino por el contrario, lo convirtió en cierta medida en la persona con experiencia y la persona de cierto consenso en determinado momento histórico para asumir la posición en un momento donde había un vacío institucional por todo lo que sabemos. Así que aún en ese contexto, ¿verdad?, de que mucha gente tiene miedo de que se pierda una figura del partido, mucha gente tiene miedo de que entonces se haga más pequeño el pool de candidatos, pues la realidad es que en términos prácticos esa no ha sido la realidad ni a nivel nacional ni a nivel estatal tampoco, porque todos, la gran mayoría de aquellos, aún los que no han salido favorecidos, no han visto su carrera política terminada en ese momento, sino que han podido resurgir y participar nuevamente, ya sea para ese puesto o para otros. Definitivamente, eso es la actividad política, siempre genera nueva actividad política porque precisamente está en ponerse en contacto con el pueblo. Pero te voy a dar la última, y yo creo que es contundente esta última razón. No es la última, es la última que voy a mencionar, hay otras razones más, pero la última razón por la cual las primarias son beneficiosas ya dentro del juego electoral específicamente, y es que las primarias son la manera de tú demostrar tu fortaleza electoral antes de las elecciones. El mejor predictor de los votos que va a sacar un partido en las elecciones es la participación que haya en sus primarias. El Partido Nuevo Progresista tiene la oportunidad de ganarle al Partido Popular de antemano y a la posible amapucho de los independentistas con los socialistas comunistas en las primarias, demostrando
que la fuerza que saque el Partido Nuevo Progresista a esas primarias no la puede lograr ninguno de los partidos que estén. Y siempre ha sido, el voto por el PNP ha sido mucho más que el voto que ha tenido en las primarias. Así es que las primarias son la manera de decirle a la alianza PIB socialista y al Partido Popular, vamos a ganar las elecciones. Y eso se logra precisamente por el ánimo, por el fervor que produce la contienda entre dos o más candidatos por esa posición. Así es que los invito a que se den cuenta de que la primaria es la oportunidad de ganar las elecciones antes de la próxima elección. Y obliga en ese sentido que tú dices, ¿verdad? Que no había analizado previamente, pero aquí mientras lo explica, lo voy pensando, mira, obliga a personas que están en la periferia, que no necesariamente respaldan un partido en específico, a quizás entrar en una campaña antes de tiempo y decir, mira, tú sabes que me gusta lo que están diciendo, o estoy viendo una efervescencia que yo no sabía que iba a haber. Y mira, hay una realidad, parte de las personas que votan por un candidato son personas que creen que esa persona va a ganar. La determinación no tiene que ver siempre con criterios objetivos, a veces dependen de que, mira, vi una cosa, vi en el proceso a una persona fuerte, una persona que creo que va a ganar, que tiene cierto momentum detrás de ellos, y yo creo que este es el momento de irme detrás de esta campaña y no esperar al final o esperar luego de las elecciones para caer en tiempo. Decimos en inglés, everybody loves a winner. Todo el mundo, exactamente, a todo el mundo le gustan los que ganan. Y en las primarias tú escoges al que gana. Y el que gana va a llevarte a que sea que las personas se vayan, se recluten las personas meramente por la imagen de ganador. Así es que tenemos que darnos cuenta que los que se oponen a la primaria es porque tienen miedo de perderla. Y uno, mira, cuando uno va a una primaria, cuando uno está en la política, uno no puede ir a las posiciones, puede aspirar a las posiciones con miedo a perderla. Si tú tienes miedo a perderla, no te tires, porque es que sencillamente tú no tienes seguridad en ti mismo o en ti misma. Cuando tú dices, voy para adelante, voy a tirarme, es porque piensas que puedes ganar, que vas a ganar. Tú tienes que convencerte a ti. Tú no puedes empezar diciendo, no, yo no quiero primaria porque puedo perder. No, yo no puedo perder, no quiero primaria porque a lo mejor gano la primaria y después pierdo la elección porque gané la primaria. O sea, eso es lo que llamamos el ánimo derrotista. Los que se oponen a la primaria es porque tienen esa mentalidad derrotista, porque el que piensa que va a ganar no le tiene miedo a las primarias. El que piensa que va a ganar no le tiene miedo a las primarias. Y por eso, o sea, yo quiero que el que nos está escuchando sepa que esto no implica un respaldo a ningún candidato específico, sino una cuestión procesal, filosófica, y en eso, como digo, uno no puede ser y no ser a la vez. Uno no puede ser contradictorio. Y nosotros, si hemos en todo momento sido consistentes en algo, es que nuestro compromiso, incluso más con el que con el partido, es con los derechos fundamentales, con la participación, con la democracia, con ese debate de ideas que incluso es el fundamento de un programa como este. Y si nosotros creemos en eso, pues no podemos entonces tratar de utilizar la coacción pública para tratar de evitar el proceso y criticárselo al oponente, y luego en el caso de nosotros entonces ser hipócritas y tratar de promover la misma conducta que hemos criticado. El proceso tiene que ser abierto, participativo, y la disciplina, repito, y perdona Garriga, porque quiero aclarar esto, la disciplina no es exclusivamente del líder, porque todo el mundo dice, no, pero es que el político está, o sea, la disciplina recae en una sociedad, en todos nosotros. Si queremos un debate fuerte, pero respetuoso y dentro de unas normas básicas, el primer paso es nosotros tener esa disciplina en nuestra discusión personal de estos asuntos. Bueno, mira, para completar este tema, quiero mencionar lo siguiente. Yo voy a lanzar aquí un reto a las personas que dicen que las primarias pueden ser malas y que pueden hacerle daño a los partidos. Y es que
que si piensan así, pues digan que si salen electos van a presentar legislación para acabar con las primarias o para hacer las primarias que no sean obligatorias, para que se den cuenta de que el pueblo no va a favorecer. Nadie en la campaña te va a decir voy a acabar con la ley de primaria, porque todo el mundo sabe, todos los candidatos saben que al fin y al cabo el pueblo prefiere la primaria, quiere la primaria porque son un instrumento de poder para el pueblo. Las primarias, como te digo, es uno de los grandes logros dentro del progreso de la democracia. La democracia sí es un régimen que va mejorándose a lo largo del tiempo, según se va transformando la tecnología, según se va mejorando la cultura. Y las primarias son parte de ese progreso. Quería añadir algo, ¿verdad?, que se me ocurre ahora mismo, y perdona que te interrumpa, y es lo siguiente. Fíjate que los casos en las áreas donde el partido ha tenido ciertos problemas, por ejemplo, en este caso, en lograr una mayoría en alcaldías, Senado y Cámara, ha sido en los casos donde ese pool de participación en las primarias estuvo bien reducido. Donde no hubo competencia, donde no hubo la efervescencia de candidatos nuevos, sino que básicamente la papeleta continuó inalterada, y hay casos obviamente de personas que deben permanecer, pero ese proceso no se dio, y en las áreas donde precisamente no se dio fue donde pagamos más políticamente al momento de las elecciones. Imagínate que haya una primaria en el PNP y el día de la primaria vayan a votar 400,000, 500,000 electores en esa primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que se acabó el evento, que sencillamente no hay nada que buscar, que las próximas elecciones ya están decididas a favor. Si por el contrario lo pudiera hacer el Partido Popular o lo pudiera hacer el Partido Independentista, pero el Partido Independentista y el Partido Popular no quieren primarias porque precisamente saben que no van a lograr, precisamente en una primaria a demostrar su falta de apoyo en el electorado, van a demostrar que no tienen la gente y no tienen el aparato de movilización de esos electores a las primarias, y no teniendo para las primarias muy probablemente no lo van a tener para las elecciones generales, y por lo tanto ya las primarias son el primer paso de las elecciones. ¿Cuál fue la primera crítica que le han hecho al presidente del Partido Popular Democrático como consecuencia de los procedimientos de estos días? Que trataron de amañar un proceso, que la participación fue mínima, porque no era un proceso democrático, y aún tratando de amañar el proceso, no salió airoso. Eso es así. Así que sí, eso es lo que te digo, que definitivamente la gente sabe que quiere este proceso, que quiere los procesos primaristas, y saben que no quieren el que se amañen, el que se meta presión para evitar que personas aspiren, el que se trate de impedir que ciertas ideas salgan y se presenten frente al electorado. Todo eso lo rechaza el electorado. Todo eso el electorado está pendiente para ver si es conveniente o no es conveniente votar por esas personas. Así que, en resumen, yo creo que en análisis de costos y beneficios, las primarias salen. Y eso quiere decir, como tú dices, que no es cuestión de cuál candidato se favorece, es cuestión de que hay que defender una institución que es beneficiosa para Puerto Rico y es beneficiosa para el Partido Nuevo Progresista. Vamos con eso a la pausa que nos está pidiendo nuestro director y regresamos a la mirilla. Mirilla con Luis Dávila Colón, aquí bateando de emergente José García Pico y Gregorio Igartúa hijo. Y quería, Gregorio, antes que vayamos a seguir hablando de las primarias, pero de otras primarias, no de las de aquí, hablarte de la película que vi en el fin de semana, El Sonido de la Libertad. Una película que le recomiendo a todas aquellas personas que estén sensibles a el problema de los niños que son hurtados por gangas, sobre todo en
países de Centroamérica y Suramérica para utilizarlos como esclavos sexuales, venderlos como esclavos sexuales en otros países de América Latina y de Estados Unidos, donde llevan a estos niños y los obligan a prostituirse porque sencillamente no tienen quien los defienda. Ahora están y es un crimen tan grande. Y se comete constantemente y si se dice que está ocurriendo en la América Latina y Estados Unidos, le aseguro que en el resto del mundo pasa igual. En todos los otros continentes está pasando la misma cosa. Yo creo que es un mal sobre el cual no se tiene tanta conciencia porque no se ven los efectos, por ejemplo, que tiene el problema del tráfico de las drogas y el uso de las drogas, o que tiene otros crímenes. Pero sencillamente es ver la película, ver la historia de estos niños, le rompe el corazón a uno y le crea conciencia de la importancia que es ver, establecer mecanismos para la protección de la juventud y para evitar ese tráfico humano. Pues mira, Garriga, no he tenido, como te adelantara hace unos minutos, no he tenido la oportunidad de ver la película. Sí he estado, aunque no me he metido de lleno a eso, sí estoy consciente de la dinámica y de la discusión pública que hay, lo cual me trae a dos aspectos que creo que son importantes discutir y que atan incluso con lo que hablamos anteriormente de la primaria. Mira, en primera instancia, para mí es curioso que ni siquiera sobre este elemento que podamos tener haya cierta concordancia social sobre un aspecto fundamental. Históricamente yo creo que tú lo hubieras presentado a casi toda persona sobre el asunto de los niños, por lo menos en el mundo moderno, el asunto de los niños, la explotación sexual de niños, y yo creo que hubiese habido cierto consenso sobre por lo menos los elementos básicos. El hecho que la oposición sea tan grande de un sector te habla, más allá de los méritos de la película o de la crítica, te habla de la situación, de la discrepancia que hay en los elementos más básicos de nuestra sociedad. En segundo lugar, yo creo que refleja una tendencia moderna que para mí es preocupante. Yo a nivel personal nunca he basado mis creencias, ni he fundamentado lo que creo en la idea de que no me expuse a otras ideas, ni que quiero oír otras y que solo tengo un continuo flujo de las ideas que ya yo creo. Yo creo que el que es así, lamentablemente, no se ha sometido al proceso racional de la vida, ni al proceso académico o científico. Por el contrario, uno tiene que exponerse a todo tipo de ideas, y me sorprende que hay un sector que no solo se oponga a la película, sino que hay una oposición a discutirla, o hay una oposición que la gente vaya y la vea. Obviamente, los temas que tú mencionas de la película, yo creo que es imposible que se atrevan abiertamente a criticarlos, pero entonces, ¿qué han optado? Han optado por lo que hablamos ahorita en relación a las primarias, a no la vean, a boicotear el proceso, más allá de entrar en los méritos y expresar cuál es su oposición específica al tema que se está tocando. Es que la oposición en realidad es a la persona que dirige y que produce la película, porque entiende que es una persona que tiene unas posiciones políticas que no le gustan a algunos, pero la película no es sobre las posiciones políticas de nadie, es sobre un problema que hay, sobre un problema que es evidente que hay que discutir, que es el problema del hurto de los niños. Es un problema, vamos a pensar sobre esto. Mira a ver si tú recuerdas cuál es la primera vez que tú conoces la historia de la humanidad, el hurto de niños. Es el caso famoso de Salomón, el niño, la madre que le roba el niño a la otra, y entonces se lleva al juicio de Salomón. O sea que esto no es un problema de ahora, es un problema que siempre ha habido. Lo que pasa es que hoy en día, con los adelantos que hay en la comunicación y poderlos desplazar, se convierte en una industria billonaria
de utilizar y la cosa abyecta de que se puedan utilizar estos niños desde los 10 años en asuntos de prostitución. Pero Es una mira, cosa Garriga, increíble. no hay que ir tan lejos. Cuando yo era niño, o sea, para mí siempre, nosotros éramos pequeños, uno de los discursos que le daban los papás a los hijos, siempre en centros comerciales, en aeropuertos y en otros sitios, es, oye, hay que tener cuidado, hay que estar cerca de los padres, porque estas situaciones, ¿y cuál era el ejemplo clásico? Niños que se los robaban y se los llevaban a otros sitios, ya sea a trabajar a la fuerza, o que eran abusados sexualmente. O sea, que esta discusión no es algo moderno, toda la vida fue parte de la enseñanza básica que los padres le daban a los hijos, porque es una realidad y todo el mundo siempre lo reconoció así. Y el hecho de que haya crítica al director o al productor, pues mira, tú sabes que yo creo que eso a la larga es un subterfugio para no tener que entrar en los méritos, porque, miren, nadie aquí está a favor de lo que hizo Harvey Weinstein, pero todos aquí sabemos la cantidad de películas buenísimas que hizo Miramax en su momento, que son parte de los clásicos modernos, y una cosa no evita la otra, y todos sabemos los procesos y sabemos las hipocresías de Bill Cosby, y nadie está a favor de ese proceso, pero eso no le quita que el programa en su momento tuvo un valor cultural, así que no nos Lo podemos importante cerrar a es estas que ideas. invitamos yo invito personalmente a que vayan a ver la película El sonido de la libertad, y que hablen sobre el problema. Si hay un problema, que se hable. Si alguien puede demostrar que no hay ese problema, pues que lo demuestre. Mira, pero vamos a hablar de otras primarias, y son las primarias republicanas, porque se habla constantemente, ¿verdad?, de Donald Trump y de DeSantis, y qué es lo que va a pasar en esas primarias republicanas. En el Partido Republicano hay cerca de 14 candidatos, creo que van en este momento, que pueden, que quieren ser el candidato a presidente del Partido Republicano. Y como tú señalabas, muchas de estas personas saben que no van a llegar nunca a ser el candidato a la presidencia, pero quieren participar en el proceso por diferentes razones. Primero, porque en el proceso de ser candidato a la presidencia pueden expresar unas ciertas ideas, promover unas ciertas causas que no podrían hacer a menos que tuvieran esa proyección que les da ser aspirante a la candidatura de presidente de Estados Unidos. La otra cosa es que, pues claro, usted puede disparar para ser presidente y convertirse en congresista o convertirse en senador, o lograr que posteriormente el que gane lo nombre secretario de transportación, como le pasó a Buttigieg en la administración Biden, que Buttigieg corrió contra Biden y ahora es secretario de... O candidata, o ser vicepresidenta. O ser vicepresidenta como Kamala Harris. Sí. Así es que obviamente hay mucho, pero los dos que en este momento tienen la posibilidad de tener la candidatura presidencial republicana, pues son DeSantis y Trump. Hay una proyección indebida que hace la prensa, y no me refiero a la prensa de Puerto Rico, me refiero a la prensa nacional, que sencillamente están hablando constantemente de la ventaja que le lleva Trump a DeSantis. Dice que Trump tiene en estos momentos 52% de apoyo, y DeSantis lo que tiene es un 21%. Esos números son por ahí, ¿verdad? Eso cambian constantemente, pero es verdad que tiene más del doble del apoyo que de DeSantis. Trump tiene el doble de apoyo que tiene DeSantis entre el electorado cuando se hacen esas encuestas, pero eso no toma en cuenta el hecho de que hay una distribución distinta en los diferentes estados, de tal manera que hay unos estados donde DeSantis está mucho mejor y que puede ganar las primarias. Así es que a donde quiero llegar es que esas dos son las posiciones que hay, que están
los dos personajes que pueden ganar esa primaria republicana por el momento, que son Trump y DeSantis. Ahora bien, el Partido Demócrata parece que está completamente a favor de Trump. Mira lo que te estoy diciendo. El Partido Demócrata está haciendo todo lo posible, la presidencia de Biden está haciendo todo lo posible por victimizar a Donald Trump con el propósito de que sea el candidato de los republicanos, porque piensan que Trump es el candidato más fácil que Biden o el que sustituya a Biden, porque ese es el otro aspecto que tendríamos que discutir en un momento más adelante, puede ganarle en las elecciones. ¿Cómo tú ves este asunto? Pues mira, en primera instancia, las encuestas son entretenidas, son útiles, pero si nos dejamos llevar por esto, todos los últimos presidentes hubieran sido totalmente distintos. Nadie pensaba que Donald Trump iba a ser ni siquiera el candidato en el 2016, y si tú ibas a las encuestas, nadie pensaba que iba a ser presidente tampoco. Así que las encuestas en esta etapa son un poco prematuras. Yo creo que cuando empiece ya el proceso primarista, o sea, que estemos hablando de los procedimientos ya en Iowa y eso, vamos a notar que van a haber unos cambios radicales en esos procesos, porque ya la gente entonces está obligada a asumir una posición, ya la gente tiene otra información, van a haber habido algunos debates, ese tipo de cosas. Así que sí, las encuestas pueden decir lo que sea, pero es prematuro. Yo desde el punto de vista, y esta es mi opinión, desde el punto de vista de DeSantis, yo creo que hasta ahora, y de nuevo es prematuro, no ha empezado completamente la campaña, yo creo que ha cometido ciertos errores fundamentales en los últimos meses, en la medida que ha caído en esta dinámica. El problema a veces en la política es que todo el mundo mira las elecciones pasadas y ve lo que pasó y quieren básicamente hacer lo mismo, porque es la solución sencilla al proceso, ¿verdad? Y es donde uno tiene ya información concreta. Y en ese sentido, viendo las últimas elecciones, yo creo que DeSantis ha tratado de cometer el error de, en ciertas circunstancias, querer ser más Trump que Trump. Y no quiere decir que sea la misma persona ni los mismos argumentos, pero ha querido atacar o sacar, tratar de aminorar las ventajas que puede tener Trump con ciertos sectores, y para mí eso es un error garrafal, porque Trump es una persona, es un candidato, es sui generis, como se dice, es bien particular, y aunque sí algunos de sus mensajes son importantes y pueden estar favorecidos por un grupo grande de la nación, ahí no es que han recaído los fuertes de DeSantis. O sea, DeSantis surge, para mí, la prominencia de él surge precisamente durante ese proceso posterior a la derrota del Partido Republicano en las elecciones pasadas, donde surge un líder que sí está dispuesto a tomar ciertas posturas conservadoras que no necesariamente sean populares para la prensa, pero que sí puede demostrarle al público que él puede ser un candidato de resultados, que es lo que hizo en Florida en ese proceso. Ahora, como tú dices, está luchando, y en gran medida eso es lo que yo creo que lo ha sacado del camino de una campaña que responda más a sus fuertes que ir contra Donald Trump. Y es que tenemos un Donald Trump que no sale de la prensa, como lo que hablábamos ahorita en el contexto de la primaria, no sale de la discusión, porque es que todo el tiempo hay algo nuevo, y la victimización que la adelantamos ya nosotros en una discusión hace meses, es real. O sea, llega un momento donde es real. ¿Cuántos cargos más va a haber? De hecho, Trump decía cínicamente, ¿verdad?, que le faltaba que lo acusaran una vez más para asegurarse que ganaba las elecciones, porque es que ante el elector republicano, aunque no sea conservador, aunque no sea trumpista, al fin y al cabo, usted, si le dan al candidato, a la persona que fue su presidente por su partido, constantemente lo están acusando, constantemente lo están tratando de hundir, constantemente están tratando de hacer toda clase de estrategias en contra de él. Sencillamente usted va a tender a favorecer a esa persona, va a sentirse que tiene el deber de apoyarlo para que no siga habiendo ese abuso, y eso es lo que ha estado ocurriendo. Trump
estaba casi DeSantis estaba casi al mismo nivel de Trump al principio cuando empezaron las encuestas, y según fueron haciendo acusando a Trump, llevándolo a las diferentes acusaciones que le han hecho en los diferentes estados, sencillamente han levantado la imagen y le han dado la oportunidad de tener ese apoyo. Si se dan, si continúa eso, en la primaria se va a dar ese apoyo. Y le voy a decir una cosa, la prensa ya se equivocó con Trump, la prensa liberal ya se equivocó con Trump en las elecciones pasadas, que también lo promovieron en el 2020, promovieron en el 2019, ¿verdad? De 2019-2020, promovieron la imagen de Trump porque pensaban que Trump era el candidato más fácil, que Hillary podía ganarle las elecciones. Y después que crearon la imagen de Trump, Trump le ganó las elecciones por precisamente el impulso que le había dado la prensa anteriormente. Y si ahora están persiguiendo a Trump de esta manera para que hacerlo el candidato, porque piensan que le van a ganar, pueden darse contra la pared y encontrarse que de nuevo crean un candidato que es formidable y que le puede volver a ganar las elecciones en el 2024. Yo creo que esta situación no solo responde... Quise decir el 2016, sí, que fue cuando él ganó. Se entendió, no te preocupes, pero esto no solo responde a las acusaciones que se han dado sin entrar en los méritos de ellas, pero tenemos que contrastarlo porque esto no se da en el vacío con el tratamiento que se le ha dado y la exposición que se le ha dado al caso del hijo del presidente. O sea, hemos visto cómo simultáneamente han habido otros escándalos y el trato es totalmente distinto. Y esto inevitablemente refuerza la posición de Trump ante el público republicano de que esto es una tramoya y de que esto es una persecución política. Lo segundo es esto. Tenemos que entender también la cultura política de los Estados Unidos y que históricamente la nación ha sido bastante eficaz en moverse de las controversias momentáneas de la campaña y trascenderlas y pasar al próximo paso, y no, aún en el caso, claro, en este caso en el caso de Nixon, hubo un perdón del presidente y algunos lo cuestionan, pero fue muy importante para que la nación saliera de ese proceso. En este caso, no hemos podido salir del proceso porque es la primera vez que continuamos mirando hacia atrás. No hemos mirado hacia el futuro políticamente. ¿Qué entiendo yo que puede, dentro del Partido Demócrata, romper eso en algún momento? Y es que lo único que los puede hacer trascender Trump es que tome la determinación, y eso lo discutiremos con mayor énfasis luego, es trascender también entonces a Joe Biden y venir entonces y traer una nueva narrativa completamente, porque en la medida que el candidato sea el actual presidente, bajo las circunstancias actuales va a ser bien difícil que se trascienda a Donald Trump. Eso es correcto, y el problema es que el presidente Biden se ha deteriorado, ¿verdad? En su capacidad mental, es claro, y todo el mundo piensa, muchos demócratas, no estoy hablando de los republicanos, muchos de los demócratas piensan que no debe ser el candidato, que debe buscarse otro candidato. El problema que tienen los demócratas es que lo que sería la persona que normalmente pensarían para sustituirlo, que sería la vicepresidenta actual, ningún demócrata que yo conozca, y mucho menos ningún republicano quiere que, bueno, los republicanos a lo mejor quisieran que fuera ella la candidata, pero nadie piensa de que la actual vicepresidenta tiene la capacidad de ocupar la posición de presidente, y que sencillamente no conviene, no va a poder ser la candidata. Por eso dentro del Partido Demócrata se va considerando, se va realzando la figura de Gavin Newsom, que es el gobernador de California, que es demócrata, liberal, en la misma línea de Biden, que probablemente pues sería la persona que pudiera ocupar esa posición, esa candidatura de una manera más productiva para el Partido Demócrata. Así que
ese es ¿verdad? El escenario alterno. Sería en vez de una primaria entre Biden, una elección entre Biden y Trump, pues tener una elección entre el gobernador de California, Gavin Newsom, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Que en términos de la discusión que se da a nivel nacional, yo creo que es mucho más representativa del debate real que hay en los Estados Unidos sobre la política que se ha ido implementando en California y en Florida, que contrastan, y que es mucho más indicativo de los problemas que va a enfrentar la nación prospectivamente que lo contrario. Lo gracioso de esto es que estamos viendo un tipo de campaña presidencial paralela, porque ya incluso se ha hablado de un debate entre Gavin Newsom y el gobernador de la Florida. Sí. Así que eso es algo que tenemos que mantener pendiente, porque la única forma, como dijimos, de trascender a los candidatos actuales es que ninguno de los dos sea candidato. En la medida que uno de los dos sea el candidato, sí, eso limita la posibilidad de que otra persona independiente venga ahí, o distinta, nueva, venga y se incorpore al procedimiento. Oye, te voy a decir una persona para que estés velando en su desarrollo en los próximos meses, y es la esposa del gobernador DeSantis. Ayer la pude ver en unos noticia que estuve viendo en NBC, y definitivamente esa señora tiene la capacidad de ayudarlo de una manera increíble para sus aspiraciones. Es una mujer muy bien preparada y que tiene una proyección excelente en términos de los medios, porque ella trabajó en los medios, fue anteriormente trabajaba en la televisión de la Florida, y eso la yo, y esto, ¿verdad? Esta es mi opinión, no lo tiene que compartir, como decía anteriormente. Yo creo que el debate que se quiere escuchar a nivel nacional es el que se ha dado en los estados. O sea, los movimientos grandes sociales que se han dado y económicos es el movimiento de personas de estado a estado durante estos últimos años, como consecuencia de esas mismas políticas que vamos a discutir. O sea, California y Florida son los dos test case precisamente con estas dos filosofías, y quién es mejor para presentarlas al público de una manera mucho más práctica, renovada, que estas dos personas. Digo, yo obviamente, ustedes saben dónde está mi posición en cuanto a ello, y yo particularmente no creo que Gavin Newsom, creo que hay cierto espejismo. Esto es una persona que hace 2 años estaba para que un recall, bajo un proceso de recall, ¿verdad? Y Florida, y cuidado que California tiene unos problemas serios, definitivamente. Pero desde el punto de vista de discusión política y de ese debate al que hemos hecho tanto énfasis, yo creo que el más fascinante de todo sería precisamente eso en este momento. No es un debate exclusivamente. La otra sería la candidata, la gobernadora de Michigan, es la otra que pudiera ser por el Partido Demócrata. Bueno, amigos, con esto yo creo que llegamos al final del programa de hoy, según nos indica nuestro director. Ha sido un placer estar con ustedes. Igualmente. En la tarde de hoy. Lo esperamos mañana con Luis Dávila Colón, y no se vaya nadie, que ahora viene Carmen Jovet.